A lo largo de la historia de la humanidad, han surgido algunas personas que entre tantos millones han marcado de cierta manera la historia de nuestra humanidad, y la han marcado de maneras distintas y en ámbitos diferentes. El personaje del cual hablaremos hoy es Hipócrates. Pero antes de adentrarnos más en sus aportes y en lo que hizo en favor de la medicina, déjenme contarles un poco de su historia. Y no me vengan con eso de qué flojera o cosas por el estilo. ¿Acaso cuando ustedes van al cine, llegan y solo ven el final de la película? No. Claro, ustedes la ven completa. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Érase una vez, en la actual Grecia, en una isla llamada Kos, en el año de 460 a.C., un pequeño niño llamado Hipócrates. Este niño descendía de una estirpe de médicos sacerdotes, asclepios, y se decía que estaba directamente emparentado con Esculapio, el dios griego de la medicina. Hipócrates era hijo de Fenáretes y de Heráclides, el médico de la isla de Kos. Él, cuando creció, se volvió amigo de Demócrito y de Gorgias. Era un contemporáneo de Sócrates y Platón, y aunque a Sócrates nunca lo conoció, compartió varios ideales con él. Se dice que Hipócrates en su juventud viajó a Egipto, donde se familiarizó con los trabajos médicos que la tradición atribuye a Imhotep. Se especula que gracias a ese viaje a Egipto es de donde se inspiró para realizar todos los aportes que él le dio a la medicina. En la era en la que Hipócrates creció, se tenía un pensamiento filosófico sobre la enfermedad, en el cual se decía que el orden natural de las cosas, conocido como physis, era el bien, y el desorden de las cosas era conocido como el caos, que es el mal. Se decía que la naturaleza era una obra divina, y en consecuencia el orden natural era formalmente bueno. De igual manera, el orden físico de un individuo era bueno, es decir, la salud. Cuando se presentaba un desorden o un desequilibrio, este se manifestaba como enfermedad. Tal es así que Hipócrates postulaba la doctrina del equilibrio de los 4 elementos, y si estos entraban en desequilibrio cuando la persona enfermaba, de ahí que los tratamientos consistían en reponer tal equilibrio utilizando sangría, vómitos, lavativas, etc. Hipócrates consideraba que de la sangre provenían los 4 humores. En la era de Hipócrates era muy popular realizar sangrías. Las sangrías era cuando a una persona se le hacían cortes en diferentes partes del cuerpo para que ésta se desangrara, ya que se creía que la enfermedad era un mal que se contenía en la sangre. Entonces, al drenar la sangre, el paciente por consiguiente se curaría. Hipócrates designó a elementos que encontró a través de la observación y de experimentación con las sangrías 4 humores. El primero, que era una mucosidad, la denominó flema. Al segundo, que era la bilis amarilla que se desprendía del coágulo, la llamó cólera, a lo que hoy conocemos como el suero. Al final del coágulo se presentaba una base de color negro, y él la denominó bilis negra, o la melancolía. Y a la parte superficial, que es la parte roja del coágulo, la llamó hema. Hipócrates, por consiguiente, hizo la siguiente conclusión: 4 son los elementos que constituyen a todos los cuerpos del universo, como ya definió Empédocles, y por eso son 4 las partes de la sangre. Ello es evidente de la naturaleza humana. Y como mencionábamos anteriormente, como la naturaleza humana provenía de una vertiente divina y todo era de un proveniente divino, por lo tanto, la naturaleza humana por consiguiente derivaba de los 4 elementos, y estos 4 elementos se presentaban en toda la anatomía de nuestro cuerpo. Ahora me gustaría hablarles de Empédocles de Agrigento, ya que Hipócrates basó mucho de su teoría a partir del postulado de Empédocles. Él creó un poema filosófico llamado De la naturaleza, donde reducía toda la diversidad de las cosas a 4 elementos o raíces, los cuales son tierra, agua, aire y fuego. Por lo tanto, él postuló la teoría de los 4 elementos. En ella reunía el agua de Tales de Mileto, el fuego de Heráclito de Éfeso, el aire de Anaxímenes de Mileto
y la tierra de Genófanes de Colofón, las cuales se mezclan en los distintos entes sobre la tierra. Estos elementos están sometidos a dos fuerzas que pretenden explicar el movimiento en el mundo. El primero es el amor, que es el causante de que estos elementos se unan, y el odio, que es el causante de que estos se repelan. El hombre, por consiguiente, era también un compuesto de los cuatro elementos. Él también decía que el microcosmos es semejante al macrocosmos, es decir, la fisis. Por lo tanto, Empédocles concluyó que la salud consistía en un equilibrio entre estos cuatro elementos. Ahora sí, conociendo bien lo que estos cuatro elementos postulaban, podemos entender de una mejor manera lo que Hipócrates quería decir cuando decía que un desequilibrio en las fuerzas causaba un desbalance que conducía a una enfermedad sobre el ser humano. Muchos se preguntarán, ¿por qué es que Hipócrates, después de tantos años, sigue siendo un personaje muy mencionado y conocido en la humanidad? Bueno, se los voy a decir. Hipócrates es conocido como el padre de la medicina clínica o racional, ya que él inventó el método de la observación en la medicina. Cuando él le llegaban pacientes con enfermedades, él se sentaba y observaba el proceso de esta enfermedad, cómo iba evolucionando y cómo afectaba al paciente. Entonces, cuando le llegaba otro paciente, él en sus notas podía ver que eran los mismos síntomas que un paciente anterior presentaba. Por lo tanto, ellos tenían la misma enfermedad. Gracias a este avance, la medicina avanzó rápidamente y de muy buena manera, ya que todos los médicos empezaron a aplicar esta técnica de observación y, como Hipócrates había aplicado ciertas maneras para curar estas enfermedades, los demás médicos las empezaron a aplicar. Pero Hipócrates no solamente es conocido por eso. Muchos han de saber, y algunos otros no, que Hipócrates nos dejó el juramento hipocrático, el juramento que todos los médicos hacen antes de que su título les sea otorgado. Pero me gustaría hablar un poco más básico de lo que consiste el juramento hipocrático. El juramento hipocrático básicamente nos dice que primero el médico no puede hacer daño y el segundo que el médico tiene que hacer bien. Hipócrates decía lo siguiente, que lo primero es no hacer daño al paciente. Al paciente se le tiene que respetar su integridad física y psicológica. Y él decía, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. También él nos decía que hacer el bien. Como médicos tenemos la obligación de hacer el bien en todo momento y buscar el bienestar de nuestros pacientes. De todo esto desciende el juramento hipocrático. Y aunque últimamente hay teorías de que el juramento hipocrático no fue escrito en su totalidad por Hipócrates, se sabe que ciertos fragmentos del mismo sí fueron escritos por él. Y aunque hubo aportes de otros filósofos y otros grandes, aún son desconocidos. Y este es un trabajo que sigue en proceso de investigación. Bueno, en esta sección de conclusiones me gustaría hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Básicamente, Hipócrates seguía la filosofía de Empédocles, el cual decía que para estar en un estado de salud, los cuatro elementos que constituyen el cuerpo debían estar en equilibrio, y que si algo afectaba a este equilibrio, se iba a generar una enfermedad. Hipócrates fue un grande porque nos dio la medicina racional, la cual se basaba en el método de la observación y de la acción. Y gracias al método de la observación, muchas enfermedades se fueron catalogando poco a poco y se fueron conociendo sus síntomas. Hipócrates no solo nos dejó la medicina racional, sino que fue uno de los precursores de la gran ética médica y, por consiguiente, de la bioética, que es un tema mucho más profundo que no tocaremos en este momento. La ética médica básicamente nos dice que el médico está obligado a siempre buscar el bienestar de su paciente y a buscar que éste llegue a su estado de equilibrio y a su estado de salud de la manera que sea necesaria. Gracias a esto, Hipócrates se ha convertido en un modelo a seguir y en un gran personaje para la historia de la humanidad, por lo cual todos deberíamos de conocer más su historia. Y esta es la intención de este video, resumir un poco todo lo que Hipócrates le dejó a nuestra humanidad para bien, para así reflexionar y nosotros, como médicos que queremos ser, buscar el bien para la humanidad y siempre estar innovando. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Déjame en la caja de comentarios qué más te gustaría ver.
y qué tipo de contenidos te gustaría ver en este canal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.